Porcina ensis, perdón, no lo veo, muy pequeño. Cisticercosis, cisticercosis, ¿no? Perdón, no lo vi, está muy pequeño. Seguidamente está César Rama Azayat, voy a cambiar mejor imagen, correlación de filetes, Faraco como alternativa a CIED, Nils para baciloscopía de tuberculosis pulmonar en el Hospital Regional de Loreto, y finalmente Carla del Carpio Jiménez, con el tema de observación de aceites fijos, granos andinos orgánicos a través del COD supercrítico para su utilización en aumentos y cosméticos naturales de exportación. Bien, ya estamos a la hora en que se tiene que iniciar. Como habíamos visto, la primera ponente es Lina Joana Cárdenas Pineda, profesional obstetra, especialista en monitoreo fetal, maestra en Administración y Gestión de Servicios de Salud, doctora en Ciencias de la Salud, experiencia en promoción de la salud, servicio de asistencia, docencia, investigación y gestión en educación superior universitaria. También es decano de la Facultad de Ciencias, director del Instituto de Investigación y jefe de laboratorio. Entonces, vamos a iniciar con nuestra ponente primera, Lina Joana. La escuchamos, doctora. Muchas gracias por invitarnos a esta jornada académica muy importante. Reciban el saludo cordial de la Universidad Nacional de Huancavelica. Hoy nos convoca el tema de estudio, longitud del cuerpo perineal de mujeres en edad fértil, desarrollado en mujeres del distrito de Huancavelica. Son resultados preliminares al 66%. Este estudio, más que nada, tiene el propósito de contribuir a la salud del piso pélvico. Sabemos que esta estructura del piso pélvico cumple funciones importantísimas en la reproducción, en la sexualidad y también de sostén de todos los órganos pélvicos. Y en el momento del parto, al hacer la episiotomía, muchas veces le restamos esas funciones. En especial me voy a referir al cuerpo perineal, que se encuentra ubicado acá en el rectángulo azul que podemos ver, entre el borde inferior de los labios menores hasta el borde superior o anterior del orificio anal. Esta estructura se ha encontrado diferencias en las diferentes mediciones que se ha hecho, y además juega un rol importante para decidir la longitud del cuerpo perineal, para decidir si se va a hacer o no la episiotomía. La episiotomía es una incisión que se hace en el momento del periodo expulsivo en la mujer, y dicen los estudios que anteceden que cuando esta longitud es menos de 2.5, hay la necesidad de realizar episiotomía. Por otro lado, en nuestro país aún es muy alta la tasa de episiotomías, estamos por encima del 53%, que es superior a los recomendados por la Organización Mundial de la Salud. Entonces tenemos que hacer algo para poder contribuir a la disminución de esto. En tal sentido, nos hemos propuesto como objetivo determinar si existe relación entre la longitud del cuerpo perineal y la talla de la mujer en edad fértil, principalmente con el objetivo, además de saber la longitud del periné, buscar un aliado que nos pueda ayudar en el momento que nuestra paciente acude en trabajo de parto, determinar muy fácilmente si requiere o no de episiotomía. El estudio es observacional, prospectivo, transversal, analítico, tiene un nivel relacional, se ha hecho en una población de
7.007 mujeres entre 18 a 35 años. La muestra calculada fue de 211 con una potencia estadística del 90% y un nivel de confianza al 95%. Dentro de los aspectos éticos, el estudio cuenta con la revisión del Comité de Ética de la Universidad Nacional de Huancavelica. Asimismo, se ha solicitado la firma del consentimiento informado a cada uno de nuestros participantes. En este estudio también hemos usado una ficha de observación en el que hemos incluido las condiciones que deben cumplir las mujeres que van a ser admitidos al estudio, y también hemos hecho el control antropométrico con una balanza con tallímetro en el que hemos pesado y tallado a nuestras participantes. Y luego recién hemos proseguido a la medición de la longitud del cuerpo perineal. Quiero hablar un poco sobre las diferencias que hemos encontrado en el proceso de medición en los estudios revisados. Uno, en la delimitación de la estructura anatómica se han encontrado diferencias, aunque mayormente en los estudios predomina esta que nosotros también estamos usando. En los instrumentos, algunos han usado hisopos calibrados, otros cintas métricas de papel, y en nuestro estudio hemos usado la cinta métrica de caucho. Bien, el protocolo de medición del periné que hemos construido con el objeto de estandarizar la medición tiene varios pasos. Uno de ellos es, primero, ver la posición de la paciente. La posición adecuada que nosotros hemos elegido para medir es la posición ginecológica con las rodillas flexionadas, ya que hemos visto que hay una variación cuando los pies se encuentran encima de las pierneras en la camilla ginecológica. Por otro lado, también antes de proceder a la medición, hemos verificado que la región pélvica de la mujer se encuentra relajado, porque si la mujer está tensa, se ha visto una diferencia. Por otro lado, también hemos tenido que revisar si hay algunas alteraciones a nivel de la región que nosotros vamos a hacer la medición, como por ejemplo las queloides o verrugas u otras patologías, ¿no? Una vez que ya hayamos comprobado todo ello, recién hemos pasado a medir desde el borde posterior de los labios menores hasta el borde anterior del orificio anal. Posterior a ello, se ha desechado tanto la cinta métrica y los guantes usados para la medición en un contenedor de biocontaminantes, y se procede a lavarse la mano con alcohol gel y a anotar en la ficha de observación la dimensión que hemos encontrado en la medición. Como instrumento nosotros hemos usado la cinta métrica común, el cual ha sido limpiado y desinfectado y preservado de tal forma que podamos cuidar la bioseguridad del paciente. Bien, vamos a pasar a presentarles los resultados al 66.4%, que son mediciones que se han hecho a 140 pacientes de 211, que en este momento todavía seguimos haciendo. En la primera tabla podemos ver que las mujeres que participaron tienen un peso promedio de 59.107 kilogramos con una desviación de 10.123. El peso mínimo que hemos encontrado es de 44, el máximo de 92, y también podemos decir que el 50% de nuestras participantes han tenido un peso mayor a 57 kilos. Con lo que respecta a la talla, hemos tenido en promedio 151.2 centímetros con una desviación estándar de 5.3, y la más pequeñita midió 134 y la más alta 163 centímetros.
el 50% de nuestras mujeres que participaron miden de 151 centímetros a menos. Con lo que respecta al índice de masa corporal, en promedio hemos encontrado 25.9 con una desviación estándar de 4.3 y el índice de masa corporal mínima fue de 18.8, situación que nos dice que no hemos tenido desnutridas, y la máxima de 40.3, y lo que sí nos refiere que tenemos mujeres con obesidad. El 25% de las mujeres tuvieron un índice de masa corporal por debajo de 22.9 y el 50% de las mujeres tuvieron un índice de masa corporal por encima de 25.2. Cuando vamos a lo que es la longitud del cuerpo perineal, hemos encontrado la media en 3.7 centímetros con una desviación estándar de 0.8. La longitud del cuerpo perineal más pequeño fue de 2 centímetros y la más larga fue de 6.5 centímetros. El 25% de las mujeres tienen un periné menor a 3.1 y el 50% de las mujeres tienen un periné mayor a 3.5 centímetros. Las mujeres que participaron en nuestro estudio tuvieron como característica obstétrica principalmente primigestas y segundigestas, y en cuanto a la paridad, nulíparas y primíparas. La condición al momento de medir, el 40% estaban en proceso de embarazo y el 60% no estaban embarazadas. Y como podemos apreciar el índice de masa corporal, tenemos mujeres con sobrepeso en un 35% y con obesidad 16.4%. Y al hacer el análisis de correlación de la longitud del cuerpo perineal con la talla, se ha encontrado una correlación ínfima con una significancia bastante alta. No se ha encontrado correlación con el índice de masa corporal, como podemos ver acá. Y haciendo la comparación de nuestros resultados, más que nada de la longitud del cuerpo perineal, hemos encontrado que es superior al hallado por Méndez en un estudio hecho en Lima, en 85 mujeres. También hay un estudio de Trinit en mujeres vietnamitas que también es superior a este que ha sido evaluado por Trinit. Deming en Estados Unidos ha encontrado un promedio de 3.9, esta sí se encuentra por encima de lo hallado en nuestro estudio. La longitud del cuerpo perineal que hemos encontrado es igual a lo de las asiáticas, a las de las afroamericanas principalmente, y con los otros estudios que han hecho, como por ejemplo en japonesas o también en las hawaianas, pues es inferior. En este cuadro podemos ver que son las hawaianas y las latinas las que tienen un periné más largo, que es de 4.1, con una desviación estándar de 0.9, por ejemplo, en este caso, del estudio de Times. Bien, en nuestro estudio hemos observado que el 25% de las mujeres tienen un periné por debajo de 3.1, y en este grupo se encontrarían las que requerirían de una episiotomía en el momento del parto.
La relación ínfima entre la longitud del periné y la talla podría deberse a que aún no hemos concluido el estudio, recién estamos en 144 mediciones y vamos a ver más adelante cómo va comportándose esta relación. Asimismo, se ha visto también que no se ha identificado relación con el índice de masa corporal, como también hay un estudio que hace esa relación y no encuentra. En conclusión, las características antropométricas nos muestran que las mujeres son de estatura baja y el 50% presentan sobrepeso y obesidad, y la longitud del cuerpo perineal se muestra similar a las asiáticas y afroamericanas. Se encuentra una ínfima correlación con la talla a un RO de Spearman 0.20 y con un p-valor 0.09, situación que requiere más estudios para poder ver si la talla podría ser un indicador para nosotros definir si la mujer requiere de una episiotomía o no. Muy bien, estos son los autores que nos acompañan en este estudio, que de manera especial quiero agradecer a mis colaboradores, a la obstetra Inga Guillén Mayra, a la obstetra Gente Condori Marlene Elizabeth. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Lina. Tal vez alguno de las personas que nos acompañan tenga una pregunta. Buenos días. Las preguntas se van a hacer al final de la exposición. Oh, perfecto, perfecto. Continuamos con Muchas el gracias. siguiente Muchas gracias, doctora Lina. ponente. Bien, continuando con el plan. Tenemos, a ver, Ana Palma. Ella es nutricionista de la Universidad Femenina de Sagrado Corazón, UNIFE Perú, con maestría en nutrición y metabolismo de la Universidad de Córdoba, España, y doctora en alimentación y nutrición de la Universidad de Barcelona. Ella dice que trabajé en el campo de metabolismo, principalmente del tejido adiposo blanco y su relación con el síndrome metabólico. Actualmente trabaja en la Universidad del Centro de Perú, en Huancayo, en varios proyectos de investigación enfocados en la epidemiología molecular y seguridad alimentaria. Junto a esta ponencia también está el bachiller Daniel A. Andrade. Ella es bachiller en Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional de Mayor de San Marcos, asistente de investigación para la Universidad Peruana Cayetano Heredia, con experiencia en investigación epidemiológica de enfermedades zoonóticas, con enfoque en las áreas de estadística, parasitología y microbiología. Vamos entonces a atenderlos con su exposición. Tienen 15 minutos, por favor. Pueden comenzar. Muchas gracias por la presentación. Voy a proyectar ahora mismo la ponencia. No sé si lo pueden observar. ¿Me confirman, por favor? Todavía no. Todavía Ahora no. sí está cargado. Ahora sí, profesora. ¿Sí? Listo, Sí. genial. Muchas gracias. Bien. Entonces, el título en español de esta ponencia se llama Desarrollo de modelos dosis-respuesta para cisticercosis porcina, presentado por mi persona, Ana Cecilia Jo, y por Daniel Andrade, que es veterinario egresado de la Universidad San Marcos. Justo ya tenemos el artículo publicado de esta presentación en donde han participado diversas universidades nacionales como extranjeras. Bien. Entonces, vamos a hablar sobre esta enfermedad que lo causa el parásito Taenia solium. Este parásito es zoonótico y es de la clase Cestoda, ya que tiene segmentos como se puede observar en esta imagen. Tiene una distribución mundial, pero permanece endémico en Asia, África y en Latinoamérica.
Además tiene un ciclo de vida muy complejo, en donde el humano es el hospedador definitivo y el cerdo es el hospedador intermediario. Entonces, este ciclo de vida inicia aquí con los huevos del parásito, como se ven en esta imagen. En el interior está la oncósfera, que vendría a ser la tenia bebé, o también con los proglotis, que es esta otra imagen. En este caso es un proglotis grávido, en donde se encuentran contenidos los huevos del parásito, más o menos entre 30 a 50.000 huevos tiene cada proglotis grávido. Entonces, estos huevos y proglotis grávido es expulsado al medio ambiente a través de las heces de los humanos. Y el cerdo, que es coprófago, ingiere esas heces que tienen los parásitos. Dentro del cerdo, las oncósferas eclosionan y penetran la pared intestinal del cerdo, circulan por el sistema sanguíneo y se ubican en la musculatura del cerdo. Allí en la musculatura, el sistema inmune encapsula a este escoles invaginado, se llama, que es justo lo que ven aquí en esta imagen, que dentro está la oncósfera, que es la tenia bebé, ¿no? Entonces el tejido inmune del cerdo encapsula a este escólix y lo cubre de un tejido fibroso. Entonces se forma de esta manera el cisticerco. Como ven, está aquí ubicado en el músculo del cerdo. Luego el humano consume justamente esta carne del animal infectado, carne que está o cruda o mal cocida, ¿no? Una vez que el humano ingiere al parásito, este llega al intestino delgado y el escólex, que es la cabecita de la tenia, se engancha en el intestino y ahí se va desarrollando hasta que la tenia se convierte en adulta. Pero a veces pueden ocurrir infecciones aberrantes en donde el humano se convierte en un hospedador intermediario de manera accidental. Y esto sucede cuando el humano ingiere estos huevos o proglotis por no lavarse las manos luego de ir al baño. En ese caso pasa lo mismo que pasa dentro del cerdo. Una vez que se forma el cisticerco, este viaja por el torrente sanguíneo y en vez de ubicarse donde debería estar ubicado naturalmente en el intestino del humano, en vez de eso viaja y se puede ubicar en el cerebro, en la musculatura o en los ojos del humano. Si se ubica en el cerebro, se conoce como neurocisticercosis, la enfermedad. Si se ubica en otra parte del organismo del humano, se conoce como cisticercosis. Y estas dos enfermedades tienen un gran impacto en la salud pública. En el caso de la cisticercosis porcina, se desarrollan cisticercos a nivel de la musculatura y sistema nervioso central del cerdo, como se observa en esta lengua de cerdo. Usualmente los cerdos no presentan signos clínicos y esta enfermedad tiene una gran carga económica debido a que se tiene que decomisar esa carne infectada en los camales, ¿no? Ahora, nosotros estamos aquí en Huancayo, sabemos que los comerciantes a veces revientan estos quistes. Al reventarse los quistes, no se mata al parásito. Para que el parásito muera, la carne tiene que cocinarse mínimo 30 minutos a 80 grados centígrados o estar a menos 10 grados centígrados por 14 días. De otra forma, no muere. Incluso en el chicharrón que nosotros consumimos, no muere porque solamente se cocina la parte externa del chicharrón, ¿no? Y adentro no llega a 80 grados centígrados. En el caso de la neurocisticercosis, se sabe que es la principal causa de epilepsia adquirida a nivel mundial y se desarrolla el cisticerco a nivel del sistema nervioso central del humano.
Ahora, ¿qué falta investigar sobre esta enfermedad por Temia solium? Actualmente, uno de los principales objetivos del estudio de la temiasis/cisticercosis es el desarrollo de modelos de transmisión. El desarrollo justo de esos modelos se encuentra limitado debido al desconocimiento de parámetros epidemiológicos, tal como la probabilidad de infección de humano a cerdo. Y es justo lo que aborda este estudio, en donde se desarrolla una revisión sistemática de infecciones experimentales de cisticercosis porcina con el fin de cubrir la presente limitante. Entonces, para la siguiente parte nos lo va a explicar Daniel Andrade y nos va a hablar de toda la metodología que se ha utilizado en el estudio. Muchas gracias, Cecilia. Voy a compartir yo la presentación. ¿Me avisan si es que se puede observar, por favor? Sí se ve. Muchas gracias, Cecilia. Listo. Como bien mencionó Cecilia anteriormente, esta investigación se centra en describir la probabilidad de infección de un cerdo para cisticercosis porcina tras la exposición de huevos de Taenia solium, ¿no? Este trabajo se realizó mediante un esquema de revisión sistemática en el cual se utilizó la base de datos de PubMed y se ingresaron los siguientes valores en la barra de búsqueda, ¿no? En este caso no vamos a andar mucho en esos tecnicismos. Si ustedes desean conocer más, se puede compartir las diapositivas. Al final voy a estar dejando mi correo. Y estudios, también añadimos estudios adicionales, como son trabajos de tesis y data no publicada del grupo de cisticercosis en Perú, ¿no? ¿Qué criterios tenían esos cerdos? Los cerdos incluidos en este estudio no tenían que tener tratamiento previo ni posterior tras la infección experimental. Y tenían que tener entre 1 a 2 meses procedentes de granjas libres de cisticercosis con una prueba serológica negativa como es la electroinmunotransferencia, ¿no? Tras un periodo prudente para el desarrollo de los cisticercos, estos cerdos debieron ser humanamente eutanasiados y posteriormente sometidos a una necropsia exhaustiva para el conteo de los quistes. Decidimos enfocarnos en 4 vías de inoculación de huevos de Taenia solium. De forma didáctica los hemos nombrado bajo estos nombres: la vía proglotis, que es la ingesta directa de proglotis grávidos; la vía huevos, que es la inoculación de huevos en una cápsula de gelatina a través de una sonda esofágica; la vía escarabajos, que es la ingesta de escarabajos infectados experimentalmente con huevos; y finalmente la vía carótida, que es la inoculación de oncósferas activadas a través de la arteria carótida, ¿no? Las 3 primeras vías fueron combinadas en una sola vía denominada vía oral. Esto, más que nada, es el flujograma de la revisión sistemática. Acá lo más importante es que comenzamos con 160 artículos de la base de datos de PubMed y terminamos con 8 artículos que fueron incluidos en este estudio, en conjunto con los trabajos no publicados, ¿no? Trabajos de tesis y bases de datos del grupo de cisticercosis. Esta base de datos colectada está conformada por 177 cerdos, distribuidos en 20 grupos de dosis única, ¿no? Acá es importante definir de que vamos a describir la probabilidad de infección con cualquier tipo de quiste, la probabilidad de infección con quistes viables y la probabilidad de infección con quistes cerebrales. Acá vemos que la vía proglotis tiene 4 grupos de dosis, distribuidos entre 0 a un proglotis entero grávido. Tenemos la vía de huevos, que vemos que tiene un mayor rango de dosis, que va desde 0 hasta 100.000 huevos. La vía de escarabajos, 4 grupos de dosis, que tiene entre 1 a 6 escarabajos,
Y finalmente la vía carótida, que tiene entre 2.500 oncósferas activadas a 50.000 oncósferas activadas. Para poder juntar esta vía, las tres primeras vías en una sola, denominada la vía oral, tenemos que estandarizar las unidades de la dosis, ¿no? En este caso, para proglotis, que está expresado como dice el nombre, en proglotis, conocemos de que es un proglotis grávido, posee entre 30.000 a 50.000 huevos de Teniasolium, ¿no? Para esto, nosotros generamos aleatoriamente una base de datos de 10.000 observaciones de una distribución uniforme, como vemos en el cuadro de acá, y finalmente obtuvimos los siguientes valores. Para un cuarto de proglotis, cerca de 10.000 huevos de Teniasolium, para medio proglotis, 18.000, y un proglotis cerca de 40.000 huevos. Para la vía de escarabajos, utilizamos una base de datos de escarabajos infectados experimentalmente de un estudio de Gómez Puerta y colaboradores. Consta de 35 observaciones con una distribución sesgada hacia la izquierda, como vemos en el cuadro, una mediana de 21 huevos y un rango de 3 a 235 huevos. El resultado de esta estandarización fue que un escarabajo equivale a 28 huevos, 3 equivalen a 103, y 4 escarabajos a 113 y 6 escarabajos a 244 huevos de Teniasolium. Finalmente, las rutas de huevos y carótida fueron convertidas directamente a huevos, ¿no? De Teniasolium. Acá viene la parte un poco más dura, ¿no? Que es el análisis de dosis-respuesta. ¿Qué es un modelo de dosis-respuesta? Viene a ser el modelamiento matemático de la probabilidad de infección, en este caso, a través de una curva, ¿no? Esta es la curva que se obtiene a partir de los datos observados, como vemos estos puntos negros acá en la figura. Eso me permite inferir la probabilidad de infección en función de la dosis de exposición, ¿no? Esta curva puede ser modelada por distintos modelos. Estos son los que hemos utilizado en este estudio. Para simplificar un poco, a través del modelo exponencial, que es el siguiente, tenemos, ¿no?, que esta es la probabilidad de infección, que va a ser igual a 1 menos la constante de Euler elevado al parámetro, este parámetro importante, que es la probabilidad de supervivencia, por la dosis, ¿no? La probabilidad de supervivencia en los tres primeros modelos que tenemos acá son deterministas. Esto quiere decir que son constantes. Sin embargo, en la naturaleza, esta probabilidad de supervivencia no es la misma en todos los individuos y sigue una variabilidad, ¿no? Esta variabilidad la podemos ingresar a través de los modelos estocásticos, como son el modelo Beta-Poisson, tanto exacto como aproximado, ¿no? La probabilidad de infección aquí va a ser una variable aleatoria que va a ser obtenida a partir de una distribución de datos que sigue, en este caso, una distribución beta, ¿no? Lo más importante acá es que este modelo Beta-Poisson involucra la heterogeneidad a través de una distribución beta, ¿no? La probabilidad de infección va a ser heterogénea. Y los criterios para seleccionar el mejor modelo de estos 5 fue la evaluación visual, la suma de errores cuadrados y el R cuadrado. Finalmente, los resultados que tenemos es que el modelo Beta-Poisson exacto se ajustó con mejor precisión a nuestra base de datos, ¿no? Y solamente las vías huevos y oral desarrollaron curvas feasibles de dosis-respuesta con nuestra data disponible, ¿no? Acá esta es la vía de huevos y vemos aquí que tenemos los cuadros de desarrollo de cualquier tipo de quiste, quistes viables y quistes cerebrales, ¿no? Lo importante aquí es centrarnos en la dosis 50. Vemos que para una probabilidad del 50% de infección necesitamos 9 huevos de Teniasolium, solamente 9 huevos, mientras para que obtener quistes viables aumenta un poco más la dosis para la misma probabilidad, de 740 huevos. Y para obtener quistes cerebrales tenemos dosis de mayores magnitudes, como son de 64.000 huevos de Teniasolium. Y la vía oral, acá la tenemos, vemos acá una mayor cantidad de data observada, por lo tanto una menor incertidumbre también en las curvas, los rangos de la curva son menores,
Y acá vemos un similar comportamiento también de las curvas, ¿no? Para quistes, para cualquier tipo de quiste, necesitamos 3 huevos para tener 50% de probabilidad de infección. Para quistes viables, un poco más de dosis, 60 huevos de Taenia solium. Y para quistes cerebrales, dosis de mayor magnitud. En este caso son 930.000 huevos, ¿no? Esta vía oral representa mucho mejor la vía natural de infección que tiene el cerdo para cisticercosis porcina, ¿no? Es una curva más robusta con un amplio rango de observaciones. Y finalmente, ¿qué información nos brinda estos modelos? Es que los huevos de Taenia solium son altamente infectivos. Solo se necesita de 3 a 9 huevos para las vías descritas anteriormente para desarrollar quistes en general, ¿no? Necesitamos mayores dosis para obtener quistes viables de Taenia solium y finalmente dosis de mayor magnitud, como son de 930.000 huevos y 64.000 huevos para producir una infección de quistes cerebrales, ¿no? Esta alta infectividad en los huevos de Taenia solium sugieren el impacto de rutas alternativas como la ingesta de artrópodos infectados o la transmisión secundaria para mantener la endemia de esta enfermedad en una población, ¿no? En una zona. Y finalmente, también sugerir el uso de estos modelos para el desarrollo de quistes cerebrales en neurocisticercosis humana, pero en negrita y resaltado en rojo. Primero tenemos que demostrar que la distribución de los quistes es igual tanto en el humano como en el cerdo. Si no, no podemos hacer dicha extrapolación, ¿no? Y para terminar ya, las aplicaciones directas de estos resultados del estudio, en primer lugar, es el análisis cuantitativo de riesgo microbiológico. Es el modelamiento matemático del riesgo de infección de un microorganismo dentro de una población determinada, ¿no? Expuesta. A la fecha, esta probabilidad de infección de humano a cerdo solo ha sido aplicado a través de aproximaciones matemáticas sin uso de data real, ¿no? Y por lo tanto nosotros recomendamos la inclusión de esto, del modelo beta-Poisson exacto para el desarrollo de quistes viables en vía oral, para el modelamiento de futuros análisis de riesgo, tanto para cisticercosis porcina como para neurocisticercosis. Y para finalizar, el desarrollo de infecciones experimentales futuras. Si bien la data es limitada, los parámetros de estos modelos pueden ser usados para determinar la dosis adecuada para obtener cerdos infectados con el tipo de quiste de nuestro interés, ¿no? Y bueno, esto sería todo. Entiendo que las preguntas van a ser al final de todas las ponencias. Así Muchas que, gracias. muchas gracias. Muchas gracias. Recordamos a los demás participantes, ponentes, que el tiempo máximo por presentación es de 15 minutos, por favor. En este caso se ha pasado demasiado. Bien, también les recuerdo que las preguntas, inquietudes que tengan, la pueden hacer por el chat de este sistema. Y bueno, al final se les va a dar solución. Seguidamente está César Ramal Asayac. Veamos. Dice que mi investigación se centra en las enfermedades tropicales en la cuenca amazónica peruana, con el objetivo de describir las características epidemiológicas de las enfermedades más importantes de nuestra región, entre ellos el dengue y la malaria, en términos de prevalecencia, mortalidad y carga general para el sector formal de salud. Es fundamental describir los patrones epidemiológicos de estas enfermedades para su uso en actividades de control de la prevención. Vamos a recibir entonces a nuestro siguiente ponente. Doctor César Ramal. Muchas gracias, buenas tardes. Y yo me desempeño como médico infectólogo en el Hospital Regional de Loreto, en la ciudad de Quito, Amazonía peruana. El título del trabajo que se hizo con fondos de la universidad fue la coloración de fitefaraco como alternativa a la Sil-Nielsen para baciloscopía de tuberculosis pulmonar en nuestro hospital. Este es el hospital del Regional de Loreto, el de mayor nivel de complejidad de la ciudad.
El tema de esta investigación, ¿por qué la hicimos? Estuvimos en un evento de lepra, donde vino un consultor de la OPS de Brasil, porque tenemos lepra aún en Iquitos. Por ahí se piensa que ya no hay lepra, y por supuesto que hay lepra. Entonces, él tenía, y trajo hasta microscopio, y en la práctica él nos hablaba de una coloración que se llama fitefaraco. Esta coloración se ha usado para teñir láminas histopatológicas de lepra. Miren, no se usaba para baciloscopía de tuberculosis, sino para cortes histopatológicos de lepra. Y en un momento yo lo escuché que él decía de que lo estaban usando en algún lugar en Brasil como baciloscopía, y él mismo decía de que es superior al Sil-Nielsen. El Sil-Nielsen es el método más comúnmente usado en los establecimientos de salud del Perú para diagnosticar tuberculosis. Entonces, él dijo que este fitefaraco usado como para baciloscopía rendía mejor. Entonces yo pensé que escuché mal y le pregunté, y me dijo, no, sí, entonces ¿por qué no se usa eso? Le digo, si hay algo mejor que el Sil-Nielsen, que lo tenemos años entre nosotros. Y me dio una respuesta media tosquita que no la voy a reproducir acá. Y ahí nació la inquietud de hacer la investigación, ¿no? Si es verdad lo que él dice. Entonces comparamos estas dos coloraciones. Sil-Nielsen tiene muchos falsos negativos, dependiendo de que si el portador de tuberculosis es pauci o multivacilar. Por ejemplo, pacientes VIH en los que se les debe descartar si tienen tuberculosis previo al tratamiento antirretroviral. Se estila hacer un Sil-Nielsen, sin embargo, ellos son paucivacilares y rara vez sale positivo. Y usted tiene una clínica y una radiografía de tórax compatible con TB, pero no lo logra probar. Se ha sugerido que para los VIH, por ser paucivacilares, el Sil-Nielsen ya no debería estar en uso, sino más bien plataformas tipo GeneSpert, de biología molecular, que de hecho esta plataforma ya la estamos usando nosotros para los pacientes con VIH en hospital. Acá hemos tenido la oportunidad de formar el departamento de enfermedades infecciosas y también un laboratorio de biología molecular con la plataforma GeneSpert para estos pacientes. Sin embargo, estas plataformas pues no van a estar en uso en todos los establecimientos de salud del Perú. Por tanto, hay que manejar varios escenarios, aquellos que tienen acceso a y aquellos que no. Aquellos que no son la mayoría de establecimientos de salud del Perú. O sea, pese a que contamos con mejores herramientas tecnológicas hoy, no podemos decir que las técnicas que se vienen usando van a quedar pronto en desuso. Entonces, por esto, sí podríamos plantear una opción alternativa, ¿no? Entonces, la tuberculosis, curiosamente, es una enfermedad prevenible. El país tiene una elevadísima tasa de tuberculosis solo después de Haití, y como tú sabes, un país con muchos problemas. Después de ellos somos nosotros, en casos de tuberculosis. Y la tuberculosis produce más muertes que el VIH y que la malaria. Malaria, hay un programa de erradicación en el país, en marcha en este momento. VIH se está trabajando duro para evitar la transmisión de madre a niño como mecanismo de transmisión de la enfermedad. Metas mundiales para TB son reducir el 95% de las muertes por TB, es una meta bastante difícil. Reducir incidencia en un 90% la tuberculosis, lo cual también es difícil, porque necesariamente para estos logros requerimos mejorar el nivel socioeconómico del país y otras variables que del sector salud por lo menos no dependen directamente. Lograr 0 familias afectadas por costos catastróficos de TB. Hace poco recibí un entrenamiento y otros colegas en Lima para ver TB XDR resistente y veíamos unas radiografías aparatosas de estos pacientes. Acá en nuestro servicio, una gran mayoría tienen VIH y tuberculosis, y usted ve la radiografía y la tomografía, son lesiones realmente de gran extensión y que hacen que el pronóstico del paciente sea bastante negativo. Lo que mencioné, que Perú tiene segunda incidencia de TB en los países de América, tenemos ese vergonzoso segundo lugar. El año 2020, cifras de Loreto, el 2020 tuvimos 1.061 casos de tuberculosis con una incidencia de 90 por 100.000.
El número de vaciloscopías por sintomático respiratorio es de las más bajas del país. La mortalidad por TB para el año 2017 es la tercera entre todas las regiones del país. El número de vaciloscopías, ya lo mencionamos, la mortalidad para TB para el 2017 es la tercera más alta entre las regiones del país. Nosotros, para comparar dos métodos, hay que usar métodos que miden la concordancia. ¿No? La concordancia entre dos variables es un aspecto muy valioso que no se evalúa en muchos de los estudios. Las medidas de concordancia son útiles para saber si dos clasificaciones tratan de igual forma casos similares. Tiene usted el método A de diagnóstico y el método B. Quiero compararlo, porque podría haber una coincidencia en el rendimiento debido al azar. Y obviamente yo tengo que garantizar una metodología estadística que pruebe que la diferencia no es una cuestión del azar. Si la concordancia es pobre y cada uno de los casos detecta y cada uno de los métodos detecta diferentes casos, habría que usar métodos complementarios. En cambio, que si la concordancia es buena, ambos métodos serían similarmente válidos. El método que empleamos es la concordancia de capa de Cohen. Es un estadístico, el más empleado como medida de concordancia de la capa, que evalúa, repito, la concordancia más allá del azar. Capa es una medida de concordancia propuesta por Cohen en 1960, que se basa en comparar la concordancia observada en conjunto de datos respecto a la que podría ocurrir por el solo azar. Es útil para todas las tablas, pero tiene algunas peculiaridades cuando se aplican tablas de contingencia. Para el caso de dos o más evaluadores, clasificaciones, métodos. Flies generalizó el método de Cohen, por lo que algunas veces también se conoce capa de Flies. Este es un estudio comparativo que pretende determinar la concordancia entre los dos procedimientos diagnósticos de vaciloscopía, las coloraciones de Fitte-Faraco y la de Ziehl-Neelsen, que es la usada en este momento en los servicios de salud, para el diagnóstico de tuberculosis pulmonar mediante la concordancia capa-Cohen. También se determinó la sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo, valor predictivo negativo y agudeza de la coloración de Fitte-Faraco, considerando el gold estándar como prueba vigente actual, el Ziehl-Neelsen. El plan original fue incorporar 200 personas al estudio y leer para cada uno de ellos una lámina de Ziehl-Neelsen y otra Fitte-Faraco, totalizando 400 láminas. Finalmente incorporamos 285 personas leyendo 570 láminas entre ambas metodologías, es decir, el rendimiento fue superior al esperado. Una gran limitante fue que entre una primera toma de 80 láminas y las posteriores tuvimos el brote de coronavirus, que obviamente los servicios de salud, nosotros nos dedicamos a atender pacientes con este daño a la salud y nos olvidamos momentáneamente de este trabajo, pero que se pudo hacer muy rápido después por precisamente lo que mencionaba, la elevada asistencia de sintomáticos respiratorios al hospital en un intento de que se le tomen Ziehl-Neelsen, ¿no? Entonces la atención del Ziehl-Neelsen es colocar carbamazepina y calentar la preparación ligeramente para solubilizar las ceras, lípidos, otros ácidos grasos. Al enfriar con agua los componentes de la pared vuelven a solidificar. El azul de metileno se usa como contratinción. Una tinción positiva será aquellas que se observen bacilos ácido alcohol resistentes, los cuales son de color rojo fucsia. El Fitte-Faraco deja como último tiempo la desparafinización en silol y alcohol, con lo que logra retener la gran cantidad de bacilos, pero las láminas teñidas con este método no permiten una desparafinización uniforme, ¿no? Mientras que Fitte desparafina antes de teñir con una mezcla de silol y aceite de oliva o silol y aceite de cacahuate u otro aceite, como el de algodón, pudiendo también utilizar petrolato líquido. Hay varias opciones. Una medida simple de concordancia sería la proporción de coincidencias frente al total de sujetos. Así, porque podría haber coincidencia por mero azar entre dos métodos que miden lo mismo. ¿No? Se quiere eliminar este sesgo, hay que eliminar de alguna forma la concordancia esperada al azar. Si cae 0, significa que la concordancia coincide con lo que ocurriría por puro azar. Si el resultado fuera 1, se trataría de una concordancia perfecta.
Si K toma un valor negativo, significa existencia de discordancia, que solamente en la tabla de 2×2 puede llegar a -1. ¿Y esto qué significa? Que la discordancia es total entre las dos clasificaciones. Y ahí, en ese caso, pues hay que optar a otros métodos de medición. Resultados. Ingresaron al estudio 285 personas, siendo 26 positivos a tuberculosis por baciloscopía, con una prevalencia de 9.12%. Se leyeron 570 láminas, 51 fueron láminas positivas, 26 para Sil-Nielsen y 25 para fitefaraco. No se hizo una de ellas en fitefaraco. La media de la edad de los pacientes fue 39 años, una desviación estándar de 19,96, la edad máxima 89 y el mínimo un niño de solamente 6 meses. El sexo femenino predominó en esta muestra estudiada con 54.5%. En relación al peso, el promedio fue 56.31 kilos, la talla una media de 1,61. La procedencia de los 4 distritos que antes se llamaban solo Iquitos, pero ahora hay Punchana, Iquitos, Belén y San Juan Bautista. Y Punchana 42.9%, probablemente porque el hospital nuestro queda en Punchana. Entonces es más fácil que vengan acá. Probablemente alguien que vive en Iquitos podría ir al hospital Apoyo Iquitos, o los que viven en San Juan a centros de salud que también hay en la periferia, en esa zona. Entonces, de esa zona solo vino el 7.1%. De otro distrito, como Fernando Lores y Nauta también. Antecedentes de tratamiento nunca fueron tratados el 92.9%, ya venían con un tratamiento previo el 7.1%. Se midió también la baciloscopía en la que fue positivo. O sea, en la primera muestra fueron positivas el 71.4%, en la segunda muestra 14.3%, en la tercera 7.1% y en la cuarta también 7.1%. Se determinaron los valores propios que se miden en una tabla de 2×2, que son las siguientes. La sensibilidad 96%, una especificidad 100%, el valor predictivo 100%, valor predictivo negativo 98.81, agudeza 99.82. Sin embargo, lo que queríamos ver era la concordancia, que es la que se presenta acá. El valor de capa es 0.97, y como dije, cuando es cerca de 1 es una concordancia perfecta. Está muy cerca de ser perfecta. Entonces, acá para comparar, es una estimación del grado de acuerdo, será entre 0.8 y 1, muy bueno, y nosotros determinamos 0.97, o sea, es muy bueno. Entonces, la estimación del grado de acuerdo fue muy bueno. Confiere a la baciloscopía de fitefaraco una fiabilidad similar a la Sil-Nielsen. Sin embargo, nos llamó la atención, entonces, con eso podríamos decir que el fitefaraco, usada ya no para como histopatología, sino como baciloscopía, es equivalente al Sil-Nielsen. Sin embargo, estas láminas fueron leídas en diferentes momentos. Ya les dije, el momento del medio fue la primera ola del COVID. Lo leyó un tecnólogo médico, unas 80 láminas aproximadamente, y tras el COVID, la diferencia. Y ambos, conversando con ambos, en diferentes lugares, porque, bueno, ellos se conocen, trabajan en el laboratorio más grande de acá, llamémosle central, porque ya hay una biología molecular, como les digo, que acabamos de crear. Ellos me dijeron que la coloración, hay 4 características cualitativas que podrían hacer que se opte por el fitefaraco. Es la mejor calidad de la coloración. Ellos no vieron precipitados, que si ven en Sil-Nielsen y los precipitados nos pueden dar errores en lectura. Mayor nitidez de los componentes del extendido. Y una expresión que usaron ambos tecnólogos médicos, repito, a uno lo entrevisté en una área y al segundo en otra área, me dieron una cosa muy curiosa, que no lo he puesto acá, no está acá en las características cualitativas. Me dicen que la lectura con fitefaraco es como ver la calle, afuera, a mediodía. Y ver un Sil-Nielsen es como mirar la calle a eso de las 6 de la tarde. Miren qué comparación tan... Y los dos me han dicho lo mismo. Bien curioso. Otro dato que me dieron es que un extendido antiguo, que usted lo tiene en el laboratorio ahí, lo tiñe con fitefaraco y lo observa como si fuera un extendido recién preparado.
Las conclusiones: el fitofaraco tiene una concordancia capa muy buena con la coloración de Sid-Nielsen para el diagnóstico vaciloscópico en muestras de esputo para el diagnóstico de tuberculosis pulmonar. Esto lo convierte en una opción confiable frente al Sid-Nielsen. Si añadimos otras características cualitativas encontradas, que las que honestamente no pensábamos encontrar, yo solo quería ver el tema de la concordancia para plantearla como opción, no encontrar estas características cualitativas, entonces por ello podría ser una opción prioritaria implementar en los establecimientos de salud del país. Termino mostrando esto. Acá a la derecha hay un microscopio, ese microscopio que fue el que ganamos con fondos de la universidad para hacer el trabajo este. Y el microscopio, curiosamente, no tenía dónde ponerlo después, había estado en el laboratorio central y había un ambiente acá en el departamento de infecciosas que no lo usaban y estaban construyendo un ambiente de tuberculosis y VIH. Y hablé con los constructores y les iba a sobrar un dinerito para que me habiliten un laboratorio pequeño, que es este. Y luego unas cooperantes internacionales, acá en Iquitos hay muchos grupos de investigación, Universidad Tropical, trabajamos con algunos de ellos, nos donaron este equipo que está a la izquierda, que es el GeneXpert, por el cual se puede hacer el diagnóstico también. La vaciloscopía común, usted necesita 10 a las 7 o 10 a las 9 bacilos para que lo diagnostique. O sea, al final tener una cruz, 2 o 3 cruces, es comparado con las nuevas tecnologías, se hace un diagnóstico muy tardío. Este GeneXpert necesita pocas, incluso la Plus, GeneXpert Plus, necesita una cosa de 13 bacilos para que salga positivo. Pero como repito, de acá yo no estoy midiendo la vaciloscopía contra el GeneXpert, yo no estoy midiendo eso. Ya lo dije al comienzo, si el país tuviera condiciones de tener GeneXpert de todo lado, ya no nos preocuparíamos de las colaboraciones actuales. Pero para que tengamos eso al alcance de todos los establecimientos de salud, imagino yo que va a pasar mucha agua bajo el río y todavía tenemos las otras opciones, que son los que la mayoría va a manejar. Nosotros podemos manejar ambas. Incluso este microscopio lo estamos convirtiendo en inmunofluorescencia indirecta. Ya me llegó el insumo por otro fondo de la universidad. Vamos a poder hacer auramina, rodamina para té. Vamos a tener múltiples modos de diagnosticar la tuberculosis. Este pequeño laboratorio ya se gestionó y con eso termino. Entre el hospital y el gobierno regional hemos logrado fondos para que ya se construya la ampliación y va a pasar este laboratorio de 0,8 metros cuadrados a un área de 120 metros cuadrados o un poco más, porque tenemos ofrecimientos de muchos cooperantes para equiparnos mejor, pero falta espacio. Bien, muchísimas gracias por su atención y termino acá la exposición. Muy amable. Muchas gracias, César. Bien, hemos llegado a la última presentación. Nos acompaña Carla del Carpio Jiménez. Ella es profesora principal a dedicación exclusiva de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, UNSAC, de la Escuela Profesional de Farmacia y Bioquímica, con una maestría en Ciencias, mención Química, especialidad Productos Naturales, en la UNSAC. Experiencia en el estudio de antocianinas como colorantes naturales. Su área de investigación está dada en la actividad antibacteriana, antifúngica y antioxidante de extractos y aceites esenciales de plantas medicinales. Bien, magíster Carla del Carpio, le escuchamos atentamente. Muchísimas gracias, muy buenas tardes con todos. Permítanme presentar la pantalla. No sé si se puede ver. Sí, ya. Sí, profesora. Bien, muchas gracias por la invitación. Reciban un cordial saludo desde la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Y bueno, permítanme presentarles estos resultados del proyecto de investigación denominado Obtención de aceites fijos de granos andinos a través de CO2 supercrítico para su utilización en alimentos y cosméticos de exportación. Este proyecto ha sido financiado con fondos Canon de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Yo soy la responsable de este proyecto, pero también profesoras del Departamento de Farmacia me acompañan
la profesora Karina Cardeña Hunda, Lelia María Rodríguez Torres y las 2 tesistas de pregrado que trabajaron algunos temas de este proyecto, Profeta Tapia Delgado y Ruth Sara Molleda Gutiérrez. Un poquito para describir el proyecto, bueno, todos sabemos que en el Perú se producen granos andinos, especialmente en la zona sur, Cusco, Puno. Y bueno, su comercialización se da principalmente a través de las semillas nutritivas, ¿no? Siempre hemos conocido que tanto la quinoa, la kiwicha y la cañigua, pues, son semillas que tienen muchos componentes nutritivos, proteínas, ¿no? Y a pesar de que se sabe que estas semillas son ricas en aceites, ¿no? Se tienen algunos estudios previos que han podido determinar la composición de estas semillas en aceites, que tienen pues un gran porcentaje de ácidos grasos poliinsaturados especialmente, y que podrían ser extraídos, ¿no? Para ser utilizados como aceites alimentarios, por ejemplo, tipo gourmet, ¿no? Está de moda ahora y hay mucho requerimiento de estos aceites funcionales, ¿no? Por la composición en este tipo de ácidos grasos poliinsaturados. A la fecha no se han hecho demasiados estudios en Perú respecto a este tema de los aceites de granos andinos, ¿no? Y entonces surge la idea y la oportunidad de poder trabajar con estos granos andinos para hacer la extracción, utilizando en este caso una tecnología verde que es la extracción por fluidos supercríticos. Y bueno, la idea fue verificar si estos aceites podían ser utilizados con fines cosméticos, ¿no? Debido especialmente a que el ámbito de la cosmética pues está girando muy rápidamente y necesita de muchos insumos de procedencia natural, porque la tendencia mundial es de que los cosméticos pues tengan componentes más naturales, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta que se puede extraer aceites de estos granos andinos, ¿no? Es una forma de darle un valor agregado, ¿no? A estos granos andinos, y estos podrían mejorar las condiciones de aquellos agricultores que se dedican en el sur del Perú al cultivo de este tipo de granos andinos. Bueno, el objetivo general, como ya lo había mencionado, era obtener aceites fijos de estos granos andinos. Estudiamos 3, la quinoa, kiwicha y cañigua, a través de CO2 supercrítico, determinar su perfil lipídico, las características físico-químicas, para establecer su uso cosmético y lograr estabilizarlos en formulaciones cosméticas para probar su eficacia con estudios in vivo para su potencial exportación desde la región Cusco. Elegimos 3 variedades de granos andinos, de Amaranthus caudatus, variedad Oscar Blanco para la kiwicha, Chenopodium quinoa wild, variedad INIA 420, negra collana, que es la quinoa negra que elegimos. Y para cañigua elegimos el Chenopodium pallidicaule en variedad Cupi, ¿no? La extracción de los aceites, como ya había mencionado, se realizó a través de los fluidos, o a través de un equipo de fluidos supercríticos, ¿no? Más o menos entre 500 y 520 gramos de cada uno de los granos andinos fueron seleccionados y sometidos a un pretratamiento, ¿no? Que es una molienda. Y se utilizó este equipo, SFT 150, SFE System, con una bomba HPLC isocrática y un cilindro de CO2, ¿no? El fluido supercrítico que se utilizó fue el CO2 líquido y se realizó esta extracción en las instalaciones del Laboratorio de Procesos Industriales de la Pontificia Universidad Católica del Perú, ¿no? Como ven ustedes en la tabla, los porcentajes de rendimiento no son muy altos. El que mayor rendimiento tuvo fue el aceite de cañigua, que fue 2,14%. Luego está kiwicha con 1,96% y la quinoa negra con 1,492%. En este punto debo mencionar que creo que es necesario todavía hacer alguna modificación en los parámetros de extracción, porque se ha revisado bibliografía y en muchos casos se ha tenido por rendimientos mucho mayores,
¿no? Entonces, por ahí todavía falta un proceso de optimización del proceso de extracción para poder tener mayores porcentajes de rendimiento. El perfil de los ácidos grasos fue establecido a través de cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas, y esto se realizó en el laboratorio de cromatografía de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Como pueden apreciar en la tabla, la presencia del ácido oleico, del ácido linoleico en estas tres especies es bastante alto, ¿no? Sobresaliendo el ácido linoleico, que en Cañigua fue de 42,1%, en Kiwicha 38%, y la quinoa negra tuvo pues un 50, casi 51% de presencia de ácido linoleico. El ácido oleico también en las tres especies está presente, ¿no? Y el ácido linolénico que estuvo presente en la cañigua, ¿no? Como podemos ver, es un porcentaje bastante alto de ácidos grasos poliinsaturados, ¿no? Que le pueden dar a estos aceites una característica muy especial, ¿no? Que son los aceites funcionales, que actualmente son requeridos mucho por consumidores que necesitan este tipo de aceites para su alimentación, ¿no? Es una tendencia muy grande actualmente el uso de este tipo de aceites funcionales. Por lo tanto, creemos que estos aceites pueden tener una muy buena aceptación en el ámbito alimentario, ¿no? Si se puede pensar en aceites tipo gourmet. Las características físico-químicas de estos aceites también han sido evaluadas, como pueden ver ahí en la tabla. Se tiene una densidad entre 0,897 para Cañigua, 0,922 para Kiwicha y 0,925 para quinoa negra. Esta densidad está dentro de los rangos de todos los aceites que se consumen como alimentos, ¿no? Y también se ha revisado, y hay muchos aceites de uso cosmético que tienen este rango de densidad. El índice de acidez es bastante bajo para los tres aceites, ¿no? El índice de yodo bastante alto, ¿no? El índice de peróxidos está en el rango, ¿no? Está entre 4,8 y 5,1 para los tres aceites. El índice de saponificación también es alto, lo que nos da una idea de que realmente pues, hay una presencia de ácidos grasos insaturados, ¿no? Entonces, el índice de acidez también nos da una idea de su calidad. En cuanto a la actividad antioxidante de estos aceites, se ha podido establecer que tienen una capacidad o una actividad antioxidante bastante interesante. Muchos aceites también se ha establecido su actividad antioxidante, y el IC50 de los tres aceites está muy, muy ligado, está muy cercano a otros aceites que se utilizan tanto como alimentos como también para la formulación cosmética. En el caso de la cañigua, como podemos observar, tienen IC50 de 353.31 microgramos por mililitro. En caso de la kiwicha, 433.94 microgramos por mililitro. Y en caso de la quinoa negra, 337.92 microgramos por mililitro. Estos resultados nos dan a conocer de que estos aceites pueden tener dentro de su composición, de hecho, creo que es así, polifenoles, ¿no? Que podrían ser los responsables de esta actividad antioxidante. Eso también hace ver que siendo la quinoa negra un grano andino con mayor cantidad de polifenoles, tiene pues un IC50 mucho menor, ¿no? Igualmente, este tipo de aceites que tienen polifenoles dentro de su composición, pues se pueden utilizar no solamente como alimentos funcionales, sino también en el ámbito de la cosmética, porque se puede tener, ¿no?, la ayuda de estos antioxidantes en algunas afecciones de piel, ¿no?, en afecciones dermatológicas. Incluso se puede pensar en incluir este tipo de aceites en fotoprotectores, ¿no?, por la actividad antioxidante que han manifestado.
Se ha hecho también, antes de poder elegir con cuál de los aceites se iba a trabajar la parte de cosméticos, se ha hecho un modelo de estabilización de estos aceites de granos andinos usando tocoferol, debido a que se sabe que los aceites pues, pueden tener un proceso de enranciamiento y por ello es necesario protegerlos. Y si bien es cierto, estos aceites pueden tener cierta cantidad de tocoferoles como ingredientes en el mismo aceite, a veces la cantidad de tocoferol no es suficiente. Por eso hay que usar algún otro antioxidante que pueda mejorar el proceso de protección. En este caso, nosotros decidimos utilizar tocoferol como antioxidante y, bueno, hicimos esta prueba de estufa de Schall, ¿no? Es una prueba muy interesante para poder verificar a través del índice de peróxido especialmente. También se puede utilizar el índice de acidez, el índice de yodo para verificar el grado de protección que se puede lograr al momento de incorporar un antioxidante al aceite. Entonces, en este caso utilizamos el aceite de quinoa negra, ¿no? Y como ustedes pueden ver, las dosis que utilizamos de tocoferol variaron desde el 0,05% hasta el 0,5%. Lo que se ha podido evidenciar es que ha habido una mayor protección del aceite con tocoferol al 0,25%. Y es exactamente el rango que hemos utilizado nosotros para poder lograr esta estabilización del aceite para luego proceder a la formulación de nuestras emulsiones cosméticas. En este caso es necesario aclarar que el aceite que nosotros hemos elegido para poder elaborar nuestras emulsiones cosméticas ha sido el aceite de cañigua, teniendo en cuenta que este aceite ha tenido un porcentaje de rendimiento mucho mayor. La actividad antioxidante también ha sido una de las que ha tenido mayor actividad antioxidante. Y bueno, la cañigua es uno de los granos andinos creo que más olvidados, ¿no? Y existe pues productores de granos andinos en el sur, especialmente en Puno, que no tienen tal vez la suficiente aceptación, ¿no? Realmente la cañigua es uno de los granos andinos más olvidados. Entonces, quisimos nosotros empezar con la cañigua y darle algún valor agregado y estudiar si realmente este aceite se podía utilizar con fines cosméticos. Entonces, la fórmula que nosotros hemos desarrollado es la que estoy presentando en el cuadro, ¿no? Tenemos ahí como insumos el agua, el acrilamide sodium acrilate, copolímer parafino, ¿no? El líquido, el aceite que ingresó estabilizado con tocoferol al 0,25%, utilizamos la dimeticona, dimeticonol, y como conservante, ¿no? El último componente que es el fenoxietanol, caprilil, glicol, propilenglicol. Empezamos nuestro estudio con 2 concentraciones del aceite estabilizado, al 3% y al 5%. A través de los estudios hemos podido verificar que en ambos casos, ¿no? Todas las evaluaciones que se hicieron del control físico, químico y microbiológico de las emulsiones cosméticas que hemos desarrollado con el aceite de cañigua, en ambos casos han cumplido, ¿no? Con todo el proceso de evaluación de estabilidad, el pH, la extensibilidad, el estrés térmico, ¿no? En ambos casos han salido satisfactorios. Sin embargo, cuando decidimos nosotros ya realizar la evaluación clínica y de seguridad de la emulsión cosmética, decidimos que el mayor porcentaje es el que debíamos probar en voluntarias que fueron reclutadas por una empresa dedicada al rubro de evaluación de cosméticos. En este caso se hizo una evaluación clínica y de seguridad en 25 voluntarias, ¿no? Que recibieron el tratamiento con la emulsión elaborada con cañigua o con el aceite de cañigua al 5% y la emulsión, la misma base, pero sin el aceite de cañigua. Entonces, en la tabla 28 nosotros podemos verificar que hay, después de haber tenido el tratamiento, estas 25 voluntarias que
valga la oportunidad de poder expresarles que han sido mujeres entre 50 y 65 años, fototipo 3 y 4, ¿no? Que cumplieron con los requisitos establecidos por la dermatóloga que hizo la evaluación, y luego de haber firmado un consentimiento informado, ¿no? Se pudo evidenciar de que ha habido los tratamientos. El lado derecho recibió del rostro, ¿no? Fue un estudio a media face, ¿no? Es decir, la misma voluntaria recibió en el lado derecho un tratamiento y en el lado izquierdo otro tratamiento, ¿no? Se pudo ver que en el lado derecho se utilizó la crema base, es decir, sin el aceite de cañigua, y en el lado izquierdo se utilizó la crema o la emulsión con el aceite de cañigua. Entonces, como ven en la tabla 28, hubo una mejora del lado derecho en 5 casos y una mejora del lado izquierdo en 10 casos. No ha habido diferencia en 7 casos, ¿no? Y bueno, allí se puede evidenciar de que realmente la emulsión con el aceite de cañigua pues ha tenido una mejora sustancial, ¿no? En el otro cuadro podemos ver, o en la otra gráfica podemos ver de que en el tiempo cero, que fue la evaluación cero al inicio del tratamiento, ¿no? El mayor número de arrugas que se pudo evidenciar fue el que tenía 3 arrugas, ¿no? Al hacer el conteo de estas arrugas. Pero al tiempo 28, ¿no? Podemos ver que el mayor número de personas o de voluntarias resultó con 0 arrugas, ¿no? Como se puede ver en la gráfica. Ahí está el registro fotográfico también de todas las voluntarias que participaron, bueno, de parte de las voluntarias que participaron en este estudio, ¿no? Y se hizo no solamente la evaluación dermatológica, sino también se tomaron estas fotografías para poder evidenciar, ¿no? Hacer el conteo del número de arrugas, la profundidad y todos los parámetros que se suelen realizar en este tipo de evaluaciones. Finalmente, también se hizo una prueba de autopercepción de usuarias de la emulsión cosmética elaborada con el aceite de cañigua al 5%. Y aunque en este estudio no se pudo evidenciar una diferencia estadísticamente significativa, pues los resultados arrojaron de que hubo una mayor percepción de las usuarias de reducción del parámetro de arrugas, especialmente periorbitarias, en el grupo de las que recibieron en el lado izquierdo, ¿no? Del aceite, de la emulsión con aceite de cañigua. Entonces, llegado a este punto, yo quiero manifestar mi creencia de que con estos resultados se puede tener pues una muy buena opción para este tipo de aceites, ¿no? Que, como vuelvo a indicar, no han sido estudiados previamente, no se les ha dado la importancia que creo merecen, ¿no? Especialmente este aceite de cañigua que ha demostrado no solamente tener componentes esenciales como ácidos grasos, sino que también se puede utilizar en este ámbito de la cosmética, ¿no? Y esto pues obviamente va a repercutir, ¿no? En que muchos de los productores que actualmente están cultivando este tipo de granos andinos puedan tener una opción mucho más económicamente rentable, ¿no? Que permita pues que estos granos andinos puedan ser utilizados de mejor manera. Muchísimas gracias. Muchas gracias por su ponencia, Carla. Interesante el tema que se ha tratado. No hay preguntas de los asistentes. Permítanme hacer unas preguntas entonces. Empezaremos por Carla. ¿En qué revista científica están sus publicaciones, por favor? Tengo especial interés en conocer. Perdón, no le escuché. ¿En qué revista disculpe. científica están sus publicaciones? Bueno, los resultados que ha obtenido en su investigación. Bueno, nosotros hemos enviado una parte de la publicación o de los resultados a la revista de la Sociedad Química del Perú. Ya próximamente estará publicada. Y la otra publicación la hemos enviado al Journal of Oleoscience, pero todavía está en revisión. Entonces, yo espero que pueda ser publicado pronto.
pero todavía estamos en revisión en esta revista del Journal of Oleoscience. Genial. Interesante. Para Ana y Daniel, tal vez hayan utilizado o sepan, tengan referencia de un tratamiento en cuanto a la cistisarcosis utilizando rayos gamma o infrarrojos o ultrasonido. No sé si pudiesen mencionarnos. A ver, bueno, yo me voy a encargar de responder la pregunta y hay que especificar aquí, cisticercosis porcina o cisticercosis humana, en este caso. ¿A dónde va la pregunta? ¿Lo han hecho en algún tipo de esto de humana o porcina? Existen protocolos de tratamiento tanto en cisticercosis porcina como en humana, ¿no? En el caso de la cisticercosis porcina, se ha probado un antiparasitario que es el oxpendazol, que se ha demostrado que con una dosis de 30 miligramos por kilo de cerdo, ¿no? Elimina totalmente los cisticercos, ¿no? Los quistes. En humano es un poco más delicado el tema cuando se trata de neurocisticercosis. ¿Por qué? Porque la neurocisticercosis causa epilepsia, ¿no? Y esto se produce, los signos clínicos de la epilepsia, cuando se degenera el quiste dentro del cerebro, ¿no? Produciendo una respuesta inflamatoria. Así que el tratamiento para la neurocisticercosis va más ahondado de, si bien protocolos con praziquantel o albendazol, pero acompañados con inmunosupresores de la respuesta inmune, ¿no? Usualmente con corticoides. Las dosis y los medicamentos no los tengo en la mano, pero sí hay suficientes investigaciones al respecto, ¿no? Existen protocolos de tratamiento. Muy agradecido. Bien, en la tarde, a las 16 horas, continuamos con Humanidades, primer tema. Disculpe, buenas Sí. tardes. Si me permiten participar, estoy por el chat, no tengo la manito. Sí, por Soy favor. la profesora Clorinda Cajigas Chacón. Sí, por favor. Bien, Escuchamos. muchísimas gracias. Primero, para felicitarle a la doctora Carla del Carpio por este alcance, esta teoría, a la cual arribó después de una investigación sobre los aceites como resultado de un proceso de la cañigua, ¿no? Un alimento nutritivo importante. Quiero hacerle dos preguntas. Primero, es cierto, seguramente tuvo los antecedentes necesarios para poder plantear su trabajo de investigación en los extractos o estudios bromatológicos de la cañigua o fitoquímicos también para extraer este aceite. Pero si nos plantea como una alternativa o una opción dentro de la cosmetología muy interesante para las personas que ya están en un estado de edad avanzada o también hay arrugas prematuras, ¿no? En las personas, ¿cuál sería el costo de implementar un laboratorio si han hecho los cálculos necesarios? Y lo otro, si se ha hecho una difusión o la población en la cual han estudiado tiene conciencia o conocimiento de la producción que puedan hacer de este alimento nutritivo y, como se dice ahora, un aporte para la cosmetología. Esas son las dos preguntas que quiero hacer, que le hago llegar a la doctora Carla. Muchas gracias. ¿Tiene a bien responderme? Sí, muchísimas gracias, doctora Clorinda. Un gusto poder compartir este espacio con usted. Sí, bueno, hablar de costos en este momento para un laboratorio es un poco difícil para mí porque hay que cumplir muchísimos requisitos, ¿no? No solamente contar con la infraestructura, sino también hay una serie de criterios, exigencias que hace la autoridad competente en este caso, ¿no? Porque un laboratorio de este tipo pues necesita ciertas condiciones para lograr la autorización sanitaria de funcionamiento, ¿no? En cuanto a
digamos, dar a conocer estos resultados. Estamos empezando, gracias a Dios nos invitaron a este espacio para poder dar a conocer los primeros resultados que hemos obtenido con este aceite de cañigua. Ojalá podamos tener algunos otros espacios para seguir promoviendo, ¿no? Pero este proyecto de investigación acaba de culminar, estamos redactándolos, usted conoce los documentos necesarios para poder hacer el cierre del proyecto, ¿no? Y bueno, es importante, como usted manifiesta, hacer la transmisión de lo que hemos podido nosotros obtener como resultados en esta investigación. Hay que revalorar estos granos andinos, ¿no? Y una forma de hacerlo es precisamente encontrar valor agregado, ¿no? Creo que esta es una forma muy interesante, ¿no? Utilizar los aceites que estos tienen y que son de muy, muy buena calidad. Muchas gracias, Carla. Gracias, Bien, doctora Carla. a las 16 horas continuamos con el tema de humanidades. Agradecemos. Por vuestra participación. Agradecemos a cada uno de los ponentes por su participación esta mañana y a todos los asistentes a esta mesa. Gracias, que tengan buen día. Muchas gracias. Muchas gracias, igualmente. Muchas gracias, buen día.